Muy bien, pues vamos a comenzar esta sesión explicativa, divulgativa y aplicable. Y hoy vamos a ver un poco el tema de los estiramientos. Más que los estiramientos, lo correcto sería llamarlo el tema de la movilidad, porque la movilidad es mucho más que estirar. Realmente lo que necesitamos es devolverle las habilidades mecánicas a nuestro cuerpo, y una de ellas es la más fundamental, que es tener buena movilidad articular, sobre todo en esas articulaciones que se van quedando un poco más limitada, como es el hombro, la columna, la cadera, el tobillo, que son articulaciones que deberían ser muy móviles. Así que me gusta más el concepto de movilidad que el de estirar, que eso de estirar es ya un concepto un poco caduco, y hoy en día hablamos más de movilidad dinámica, de conseguir esas capacidades y esas habilidades perdidas. Así que vamos a ir caminando en esa línea de ganar movilidad y no tanto de estirar músculos, que el músculo es perfectamente elongable, es un tejido bastante flexible y elongable. Lo difícil es conseguir y devolver esa movilidad o esa capacidad elástica, mejor dicho, al tejido conjuntivo, tendones, ligamentos, fascias, y con ello devolverles la capacidad de la movilidad articular, por lo menos en el rango normal. Con eso ya tendríamos ganado muchísimo. Una puntualización. Veo por ahí muchas veces que se comparten ejercicios excesivamente de movilidad articular, es decir, que se alcanzan rangos muy elevados de movilidad, hiperextensiones, rangos más allá de lo normal, y eso no es bueno. La movilidad hay que tener la necesaria, más no es mejor. En el momento en que yo consigo una movilidad más allá o mucho más allá de lo normal, unos rangos excesivamente amplios, muy laxos, lo que conlleva es un aumento del riesgo de lesión por desestabilización de la articulación, y desde luego hay un desgaste articular mayor. Así que no me interesa una movilidad súper excesiva, porque a veces veo por ahí pues gente, sobre todo estas chicas que son hiperlaxas y se abren de piernas y se piensan que todo el mundo puede conseguir eso. Es más, todo el mundo no lo puede conseguir, y sobre todo es que no es bueno tener ese grado tan excesivo de movilidad. Vamos a ir a buscar lo natural, a los rangos articulares normales. Con eso tendríamos suficiente. ¿Que quiero seguir mejorando la movilidad? Lo hago de forma dinámica, mejorando también la estabilidad articular. ¿Bien? Vamos a por la parte práctica. Vamos a tomar como ejemplo, porque daros cuenta que tenemos un montón de articulaciones y es difícil ver todas, así que vamos a coger un grupo muscular clave, que son los isquiosurales, los músculos de la parte posterior de la pierna, que lógicamente van a limitar la movilidad de la cadera. Es un grupo muscular que está dentro de toda esa línea postural posterior, que suele ser una línea bastante tónica, con lo cual suelen tener bastante tensión, suelen quedarse acortados y limitando el movimiento de la cadera, con lo cual si tengo mi cadera limitada, al final va a generar compensaciones en mi columna. Una buena cadera, una buena movilidad en la cadera permite que la columna esté en su sitio. Si yo tengo poca movilidad de la cadera, la columna se va a ver alterada. Así que muchos problemas de espalda pueden tener su origen en una falta de movilidad en la parte inferior de la cadera, es decir, en los isquiosurales. Así que es un punto clave que deberíamos mirarlo y tratarlo de forma muy específica, que es lo que vamos a hacer hoy. Los isquiotibiales además han sido un grupo muscular que se ha estirado bastante mal, con bastantes errores. Así que vamos a ver hoy cómo estirarlo bien, y os voy a decir, vamos a ver 4 posiciones, desde lo más sencillo hasta unas un poquito más avanzadas, para que lo pongáis en práctica y desde luego lo apliquéis, que esto es el verdadero sentido de todo esto, ¿no? Que lo pongamos en práctica y que lo vivenciemos en nuestra propia mecánica. No hay mejor aprendizaje que la vivencia de cada uno y la aplicación práctica de todo el contenido. Todo esto no serviría de nada si al final no os doy recursos de aplicación. ¿De acuerdo? Bueno, los isquiosurales, que son este grupo muscular que está en la parte posterior del muslo, como su nombre indica, van desde el isquion de la cadera hasta la tibia. Isquiotibiales, isquiosurales, más o menos es el mismo término, ¿vale? Es más correcto llamarlos isquiosurales. El caso es que van desde el isquion
de la cadera, de la pelvis, hasta, desde la tuberosidad isquiática, desde el isquión, desde ese hueso de la pelvis, hasta la tibia. Es decir, son biarticulares. ¿Y esto qué significa? Que pasan o que influye la posición de la rodilla y de la cadera. Lo que necesitamos para elongar esos músculos isquiosurales es, por una parte, extender a la rodilla y por la otra, flexionar a la cadera. Y ahí viene el problema, que muchas veces al flexionar la cadera no terminamos flexionando la cadera, sino flexionando la columna. Es muy habitual observar este error clásico en el estiramiento de estos músculos de la parte posterior. El de, en vez de flexionar la cadera, o una vez que ya no tenemos más flexión de cadera, lo que hacemos es continuar el movimiento con una compensación de flexionar la columna, con ese afán, que sé que a todos os gusta, de intentar tocarnos la puntita del pie como sea, aunque sea mal. No, prefiero moverme bien a mal, poquito y bien hecho. ¿Qué es lo que significa? Que como esos músculos van a la cadera, si yo flexiono la columna, los brazos o la cabeza, los isquiosurales no se van a enterar. Necesito darle el movimiento, estirarlos desde la cadera. Por eso necesito hacer un movimiento exclusivamente, o al menos lo más exclusivamente posible, de flexión de la cadera. Esto no es que sea incorrecto, pero no es la mejor forma de estirarlo, porque bueno, puedo conseguir el estiramiento de los isquiosurales, pero al mismo tiempo estoy proponiendo una situación de flexión de la columna, que es una posición que ya tenemos todo el día. Si voy a hacer estiramientos para mejorar mi mecánica o mi salud y por intentar bajar un poquito más voy a colocar el disco en una situación de riesgo, pues no arreglamos nada, no conseguimos nada. Así que el criterio es intentar no flexionar la columna, sino mantenerla estable. No tenemos por qué llegar a tocarnos la puntita del pie, simplemente con que hagamos este movimiento sería suficiente. ¿Qué es lo que pasa? Que desde esta situación sentada me resulta difícil llegar porque es un músculo, es una línea con mucha tensión y me obliga a hacer un poco de fuerza activando a los flexores de cadera y a una situación que para muchas personas le puede resultar incómoda. Por lo tanto, una posición para mí mucho más fácil, mucho más estable y mucho más segura para estirar los isquiosurales sería hacerlo tumbado. Lo más fácil, con la cadera flexionada. Y ahora vamos a coger la pierna que yo quiero estirar y la agarramos por detrás de la rodilla. Y simplemente vamos a hacer este ejercicio, el de intentar extender y flexionar un poco la rodilla. Cada uno hasta donde llegue. ¿Qué es lo que vemos? Que mi espalda ya no se mueve, ya no puedo meter el error de flexionar la columna. Apoyo mi cabeza y ya solamente hago esto. Hasta donde lleguemos, cada uno hasta donde llegue. ¿Que no llego a extender del todo? No pasa nada, el estiramiento está ahí, ¿bien? Si llegamos un poquito más arriba, pues es mejor porque tenemos más movilidad, pero con estar hasta aquí sería suficiente. Si esto lo llevamos bien, lo que podemos hacer es extender la pierna de abajo. Extiendo esa pierna libre, mi cadera se coloca en una situación más neutra, con lo cual ya está situada en una posición más favorable para el estiramiento, y vuelvo a hacer lo mismo. Flexiono y extiendo rodilla. Flexiono y extiendo rodilla. Y mejor así, de forma dinámica. Flexiono, extiendo. Hacemos un poquito de fuerza de cuádriceps y conseguimos el estiramiento del antagonista, que son los isquiosurales. En esta situación, a mí me gusta, en vez de estar con los brazos aquí, que al final estamos haciendo mucha fuerza, utilizar un recurso muy sencillito, que es el de coger un tensor o una toalla, una cuerda, lo que tengáis, cualquier objeto que lo podamos sujetar a la puntita del pie. Lo sujetamos aquí en la puntita del pie y desde ahí tracciono un poquito, extiendo y flexiono. Extiendo y flexiono. Extiendo y flexiono. ¿Os dais cuenta? Ya tengo aquí mi estiramiento
muy estable, con la espalda en una situación muy segura, sin compensaciones y localizando muy bien el estiramiento en toda esa parte posterior. Como veis, lo tengo agarrado con la mano contralateral a la pierna. Esto nos ofrece una posición más favorable para mantener la cadera en su sitio. Si lo agarrase con la otra, posiblemente podría girar la cadera. Así que desde aquí tracciono y el otro brazo lo extendemos aquí y consigo un agarre contralateral mucho más estable para la cadera. Podemos flexionar y extender la rodilla o también flexionar y extender la pierna de abajo, pero flexionando y extendiendo esta pierna ya tengo mi estiramiento de isquiosurales. Un estiramiento que es aplicable a cualquier tipo de persona prácticamente, porque es un estiramiento seguro, estable, que localiza muy bien los isquiosurales y no tiene prácticamente ninguna contraindicación para todas esas personas que tienen algún problema de espalda, sobrecargas, limitaciones. Es un estiramiento para todo el mundo, gratuito, a la saca, para aplicarlo. Segundo estiramiento, que me gusta, sería, en vez de hacerlo sentado como hemos hecho antes, que ya vemos que tiene algunos inconvenientes, algunas limitaciones, lo vamos a hacer, por cierto, ahora que estoy en esta posición, nunca hagáis este ejercicio, el clásico del estirador de vallas, que hacemos aquí, que se ha hecho en décadas anteriores, pero esto compromete mucho a la rodilla y me obliga a girar la cadera en una situación bastante incómoda y agresiva para la rodilla, con lo cual nunca lo hagáis, a no ser que seáis saltadores de vallas, entonces lo mismo si os viene bien, pero la agresión sigue. Bueno, dicho esto, el otro ejercicio que me gusta, que es un poquito más progresivo porque requiere un poquito más de control, es el de hacerlo arrodillado con una pierna adelantada. Este ya requiere un poquito más de control y ahora sí que debemos hacer hincapié para flexionar la cadera sin movimiento de la columna. Sería este el movimiento. ¿Que no llego? No pasa nada, porque si intento llegar a la puntita del pie, seguramente caiga en este patrón incorrecto y no quiero abusar de ese patrón incorrecto, quiero esto. ¿Cómo garantizamos eso? Porque claro, a veces no nos vemos la columna y la espalda o no tenemos a alguien que nos diga bien, mal o alguien que tenga un criterio único. Pues tenemos un recurso muy sencillo, muy útil y gratuito. El palo de la escoba. Sí, una vez más he vuelto a quitarle el palo al cepillo. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Nos vamos a colocar el palo, la pica, detrás de mi espalda, intentando mantener en contacto con el palo, con la pica, el occipital, el dorsal y la cadera. ¿De acuerdo? En esta posición ya me garantizo que mi columna está alineada y no se va a flexionar. Ya solamente puedo hacer un movimiento de la cadera, ¿veis? Y ahora adopto mi posición de pierna adelantada, como antes, pero ahora tengo el autocheck de la pica, con lo cual va a ser casi imposible, por no decir imposible, que yo caiga en una compensación de flexión de columna. Y ahora os vais a dar cuenta de cómo se estiran los isquiosurales desde la cadera y cuál es el rango de recorrido que tengo, que sería este. Desde ahí, el mío sería voy bajando, flexionando la cadera hasta que ya siento que no soy capaz de mantener esos 3 puntos en contacto. Si yo quiero seguir bajando, tengo que flexionar la columna, ¿veis? Y la pica se desprende de la región de la cadera, con lo cual ya me avisa que eso no debo hacerlo, o me indica el rango adecuado de movilidad o de recorrido correcto, sin caer en compensaciones. Repetimos, desde aquí, 3 puntos en contacto, voy bajando, sigo manteniendo mis 3 puntos en contacto y a partir de aquí ya sería incapaz y posiblemente caiga en una flexión de columna, proponiendo una situación de pérdida de la estabilidad lumbopélvica, de columna lumbar en flexión, de empujar el disco hacia atrás. Que lo haga una vez o 2 o 3, no pasa nada. Que lo haga siempre y además con un afán de mejorar mi mecánica, pues no tiene sentido.
para eso ya estamos todo el día en esa situación. Así que mis estiramientos tienen que modificar mi patrón. Además de estirar, quiero conseguir cambios en mi patrón postural. Es un win to win. Gano, gano, gano. No gano por una parte y pierdo por otra. No tendría sentido. ¿Visto? Desde atrás, repito, 3 puntos en contacto. Cuello empaquetado, occipital apoyado, dorsal, sacro, cadera, y eso está pegado, ni se mueve. Bajo, 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 hasta ahí. Bajo, 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 hasta ahí. ¿Sí? Otro criterio técnico de este ejercicio. Si lo viésemos de frente, es muy habitual encontrar que adelantamos la pierna y la otra la giramos, la quedamos ahí girada. Entonces mi cadera está girada y al final no voy a estirar los isquiosurales, o por lo menos la parte más tónica, que es la parte externa, la parte del bíceps femoral, que suele ser la más tónica. Solamente terminamos estirando el semitendinoso y el semimembranoso, que es la parte medial interna, y yo quiero estirar esta parte externa, que es la más tensa. Para eso tengo que intentar que mi cadera no gire, no bascule, no oscile lateralmente. Y veis, si tengo el pie cruzado atrás, es que ya está girada. Por lo tanto, lo que debemos hacer es colocar las piernas, los apoyos en línea. Este está en línea, este también, y ahora, ¿veis? Esta pierna ya no está girada, ya mi cadera está orientada al frente. Y voy a intentar bajar el pecho, o podemos agarrarnos con la mano, pero no tiene por qué ser la puntita del pie, podemos agarrarnos por debajo, con la mano contralateral, y hacer mi estiramiento, pero, ¿veis? Mis dos pies están orientados al frente. Si yo giro la cadera, entonces giro la pierna, gira la cadera, y estoy intentando compensar de alguna manera. Así que es fundamental que tengamos esos pies alineados en apoyo, que no gire la cadera, y desde ahí bajamos. Desde aquí también podemos utilizar nuestro tensor, nuestra toalla. Alineo mi pierna de atrás, con la colchoneta es muy fácil porque están las líneas. La otra hacia adelante, lo sujeto, y desde aquí ya el tensor, que me gusta más que la toalla porque me ofrece esa tensión, esa fuerza que me invita a ir hacia abajo, me ayuda al estiramiento. Intento no caer en esta posición de flexión de la columna, sino escápulas atrás, retracción escapular, espalda recta, y ahora voy bajando con la flexión de cadera. Hasta ahí, porque si sigo bajando, ya he visto antes con la pica que caería en una posición de desestabilización. Desde ahí y arriba. Desde ahí y arriba. Excelente ejercicio para estirar los isquiosurales desde un punto de vista de movilidad activa. Este me gusta especialmente hacerlo en super serie con un estiramiento de la cadera, de los flexores. Y lo que hago es estirar isquiosurales y flexores. Isquiosurales, flexores. Isquiosurales, flexores. ¿Sí? ¿Cuánto tiempo lo mantengo? Si es dinámico, poquito. Yo lo que hago es hacerlo dinámico, mantener ahí unos 3-4 segundos, 3-4 segundos, 3-4 segundos. ¿Que estoy 10 segundos? Bien. ¿Que estoy 1 minuto? No hace falta 1 minuto. Prefiero intervalos muy cortitos de tiempo, unos poquitos segundos, porque si no vamos a desencadenar una serie de reflejos neuromusculares que no me interesan y que no vamos a profundizar ahora en ellos, pero me interesa ir poquito a más, de menos a más, de menos a más, haciéndolo dinámico. Así que ya hemos visto 2 estiramientos muy sencillos, muy estables y muy seguros. Uno, acordaros, era este, ¿sí? Con la pierna extendida o flexionada. Segundo ejercicio, de rodillas, buena disociación lumbopélvica, flexiono solamente cadera. ¿Cuáles son los otros 2 que nos quedan? Pues son 2 estiramientos, también de movilidad dinámica, que son los que verdaderamente a mí me gustan más. Estos, lógicamente, son para esas personas que tienen poca motricidad, que tienen poca estabilidad, que van comenzando a mejorar su movilidad, con lo cual le damos mucha seguridad, un beneficio muy alto y un riesgo muy poquito, pero son un poco pobres motrizmente. Así que en el momento que ya controlamos esto, que tenemos buena estabilidad,
vamos progresando. ¿Cuál es mi siguiente propuesta? Esta. Cogemos una silla, un banco, un cajón, me da igual, cualquier apoyo que podamos tener para delegar el peso de las manos, y fijaos qué sencillo y además qué interesante y cómo nos educa motrizmente este ejercicio. Sería colocar las manos en el apoyo y ahora lo que vamos a hacer es jugar con el movimiento de anteversión y retroversión de la cadera conjuntamente con el movimiento de flexión y extensión de la columna. Sería esto. Flexiono un pelín las rodillas, porque a veces con las rodillas hiperextendidas vamos a tensionar en exceso al nervio ciático que pasa por ahí y a veces notamos ese quemazón. Entonces, para liberar un poquito al ciático, flexionamos un pelín las rodillas, que además se estiran mejor también los isquiotibiales. Así que nunca rodillas bloqueadas, sino casi extendida, un pelín flexionada, solamente un pelín. Bien, ya lo tengo. Y ahora lo que vamos a hacer es, desde una posición pasiva, es decir, veis que mi cadera está un poquito en rotación posterior y mi columna está un poquito flexionada. Lo que vamos a hacer es cambiar ese patrón a rotación de la cadera y sobre todo extensión de la columna. De forma activa empujo un poquito la silla, el apoyo, hago una buena retracción escapular, ¿veis? Mis escápulas viajan hacia atrás, se intentan juntar atrás, al mismo tiempo que extiendo la rodilla, empaqueto el cuello y ya voy a notar cómo se estiran mis isquiosurales, porque la cadera lo que ha hecho ha sido ese movimiento de rotación y tirar de los isquiones hacia arriba, con lo cual consigo estirar, elongar a los isquiosurales. Puedo empezar con las rodillas un poquito flexionadas y volver a extenderlas, y sobre todo es este movimiento de llevarla a la columna en extensión, manteniendo esa buena disociación lumbopélvica. Deberíamos notar, cogemos la pica y deberíamos notar cómo mi columna, ¿veis?, ha quedado totalmente alineada otra vez. No debo estar aquí, sino ahí. Así que podemos cogernos, autochequearnos con la pica y hacer ese movimiento de flexión y llegar a esos 3 puntos en contacto. Esto me garantiza que tengo una buena extensión de columna, buena disociación lumbopélvica y consigo ese estiramiento de los isquiosurales. Excelente ejercicio que me consigue ir adquiriendo ese patrón, además de buena disociación lumbopélvica, ir activando al erector de la columna, que además este ejercicio de movilidad me va a servir luego para una palabra importante que a mí me gusta, que es para transferirlo a ejercicios de fuerza. Si yo, por ejemplo, quiero hacer un swing, vais a ver que cuando llego a esta fase necesito esta posición. Si no soy capaz de lograrla aquí, imaginaos en un swing, estaríamos aquí, que es algo que también suele ocurrir. Así que este ejercicio va a tener transferencia para mi swing, para mi peso muerto rumano, para mi remo con barra. Vais a ver a mucha gente haciendo el remo con barra, así, aquí. Mal, mal, muy mal, columna en flexión, y además el hombro puede caer en protracción. Necesito, si quiero hacer un remo con barra, esa posición, que es exactamente esta. Por lo tanto, no hagáis nunca un remo con barra si no tengo movilidad en mis isquiosurales, porque va a salir un pepino, un petardo de ejercicio, con compensaciones que lógicamente no me compensa. Fuerte, pero atrofiado motrizmente. A mí no me gusta. ¿Veis? Este ejercicio me consigue este patrón de buena disociación lumbopélvica, estirar los isquiosurales desde una posición mucho más activa. ¿Que tenemos más movilidad? ¿Qué es lo que hacemos? Muy sencillito. Adelantamos una pierna. Y de esta posición de pierna adelantada, ya la cadera de esta pierna está mucho más flexionada, con lo cual le aplico mayor tensión. Y volvemos a hacer lo mismo, flexión, extensión. Relajo un poco y activo el erector, junto escápulas, ¿sí? ¿Que quiero un poquito más intensidad? Podríamos apoyar también los antebrazos, pero posiblemente ya caiga en un patrón de flexión porque la cadera no tiene tanto recorrido. Entonces, con las manos apoyadas y adelantando una pierna, ya consigo
ese patrón correcto y estirar un poquito más a los isquiosurales. Estupendo ejercicio. ¿Cuál es el cuarto ejercicio? Es el quizás un poquito más progresivo, más avanzado, y que a mí me encanta, pero soy consciente que para hacer este ejercicio que voy a hacer ahora se requiere muchísima más movilidad, muchísimo más control y una serie de adaptaciones mecánicas que no todo el mundo tiene. Porque lo que vamos a hacer ahora es intentar estirar toda la cadena posterior, no solamente con una extensión de rodilla y flexión de cadera, sino también tirando de la puntita del pie hacia nosotros, con lo cual involucramos a toda esa cadena posterior, que es más interesante estirar líneas de fuerza, cadenas musculares, todo ese tejido fascial, que lógicamente aplicarlo solamente a un músculo. El ejercicio es el perro, que es un ejercicio que lo habréis visto muchas veces en personas que hacen yoga, que sería este ejercicio desde una posición de fondo. Lo que vamos a hacer es flexionar la cadera con una extensión de columna hasta donde cada uno pueda, desde flexión hasta extensión de columna, y lo que hago solamente, veis, es una flexión de cadera. Tengo más dorsiflexión en el tobillo, rodilla extendida, flexión de cadera. ¿Qué es lo bueno de este ejercicio? Que es imposible caer en flexión de columna, porque la posición me obliga a una extensión torácica, con lo cual tengo, además del estiramiento de toda la cadena posterior, tengo un estiramiento o un ejercicio de movilidad para el hombro que me estira al dorsal ancho y me lleva la columna en extensión, con lo cual voy consiguiendo no solamente estirar los isquiosurales, sino aportarle movilidad a otras estructuras articulares. ¿Que no llegamos? Lo podemos ir haciendo con las rodillas un poquito flexionadas y cada uno hasta donde llegue, o hacer el apoyo en una posición elevada y poco a poco ir consiguiendo esa movilidad hasta conseguir apoyar los talones atrás, cadera flexionada, e intentar buscar no esta posición, sino esta posición. Este ejercicio consigue trabajar al core, consigue trabajar al erector espinal, me aporta movilidad en prácticamente casi todas las articulaciones, y digamos que sería mi proyección o mi camino en esta progresión del estiramiento de los isquiosurales. Este último es un ejercicio, bueno, estos dos últimos son dos ejercicios que yo siempre incluyo en lo que la gente llama el calentamiento, que no es para mí correcto esto de llamarle calentamiento, porque no es calentar, es devolver habilidades mecánicas, y esa parte inicial, que yo la llamo parte de activación, me sirve no solamente para ese calentamiento fisiológico, sino para devolverme o conservar habilidades mecánicas que vamos perdiendo. Así que ya os doy un consejito por ahí, es que vuestro calentamiento, esa fase de activación, debe estar llena de estos ejercicios que no tienen el objetivo solamente de calentar las articulaciones, sino de mejorar la movilidad, que es lo más importante, y segundo, generar patrones posturales correctos. Acordaros que esto de entrenar no solamente es tensión en los músculos y lubrificar articulaciones y quemar calorías, sino cambiar patrones posturales. Si yo por estirar voy a conseguir un patrón incorrecto o voy a conseguir elevar mi riesgo articular, no me sirve. Para hacerlo mal no hace falta formación, no hace falta estudiar, cualquiera puede proponeros un montón de ejercicios. Lo que tenemos que hacer siempre es ponerlos en esa balanza de riesgo-beneficio. Esto me da este beneficio, ¿y el riesgo dónde está? Abajo, vale, me lo quedo. ¿Se eleva el riesgo? No me interesa, porque vamos a ver por ahí muchos ejercicios, pues como estos, ¿no?, que parecen a priori muy saludables y que todo el mundo parece que quiere conseguir, pero que yo no los veo muy saludables, que digamos, ¿eh? Hay un choque ahí de las carillas articulares, entonces mucha gente ve por ahí ejercicios o posturas que parecen saludables, pero no lo son, o por lo menos no lo son, para el objetivo y habilidades que tiene la mayoría de personas. Bien, yo quiero conseguir mi movilidad en su grado natural, más no es mejor, ¿de acuerdo? Mejor es mejor. Yo quiero una articulación, además de su grado de movilidad normal, que sea estable, y no quiero una articulación hiperlaxa que me aumente el riesgo
de alteraciones estructurales, ¿de acuerdo? Así que no os dejéis llevar por personas que son hiperlaxas, que pueden hacer de todo y lo único que van a hacer es humillarnos y deprimirnos, porque no somos capaces de conseguir eso. Debemos confiar más en personas que nos dan unas pautas y una serie de adaptaciones y de progresiones que se puedan utilizar en ese grado de falta de movilidad que tenemos en ese momento y que además nos propongan situaciones progresivas para poder ir avanzando en conseguir y perdurar con esas habilidades. Pensar que la movilidad dinámica además es una cualidad que se pierde día a día, sobre todo cuando ya pasamos una edad, y lo que debemos hacer es incluir en nuestros entrenamientos e incluso en nuestra vida diaria posiciones pues como estas, posiciones de estar de cuclillas que me devuelve mi habilidad. ¿Qué es lo que tenemos que intentar? Hacer ejercicios de movilidad que luego sean transferibles a mi vida cotidiana, que me ayuden a sentarme en una posición más cómoda articularmente y mucho más activa, y no pasiva y que sea agresiva articularmente.